Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a este primer capítulo, Construir o Destruir. Una industria en búsqueda de la sostenibilidad, una serie de webinars impulsados por Greencom y Reduciclo para abrir conversaciones para abordar los desafíos ambientales en la construcción. Mi nombre es Alejandra Tapia, soy arquitecta, líder en estrategia de implementación para la sostenibilidad, fundadora de Hazlo Sostenible, y hoy tendré el gusto de moderar esta conversación. Les quiero contar que en este primer webinar está patrocinado por el Ministerio de Medio Ambiente y la Red de Economía Circular en Construcción, proyecto Alianza Público-Privado impulsada por Corfo, Construye 2025, Gobierno de Santiago, la Cámara Chilena de la Construcción, la Corporación de Desarrollo Tecnológico y financiada por el Banco Interamericano del Desarrollo. Red que constituye un modelo territorial para impulsar un ecosistema hacia la valorización de los residuos de la construcción y demolición. Agradecemos especialmente a quienes nos acompañan, que veo que cada vez se están sumando más personas, desde las empresas constructoras, inmobiliarias, instituciones académicas, gremios y organizaciones vinculadas a la sostenibilidad y al desarrollo de la industria. Antes de comenzar, les contamos que pueden dejar sus preguntas durante la transmisión en el chat y al final tendremos un espacio para plantearla a nuestros invitados. También les comento que esta sesión será grabada y posteriormente enviaremos la información correspondiente a todas las personas inscritas. La sostenibilidad en la construcción suele asociarse generalmente a nuevos materiales, a tecnologías, a certificaciones, a normativas o gestión de residuos desde un ámbito, ¿no es cierto?, bastante técnico. Sin embargo, ninguna de estas herramientas puede en sí misma generar un cambio profundo y permanente si las personas que trabajan en la obra no comprometen su propósito ni cuentan con las capacidades necesarias para aplicarlas. Por eso, en este primer capítulo, La obra aprende, queremos abordar cómo formar una cultura ambiental en la construcción. Hoy queremos abordar una pregunta central. ¿Cómo logramos que la sostenibilidad deje de ser solamente, ¿no es cierto?, una declaración corporativa o una buena intención de algunas personas y se convierta en una práctica cotidiana en el día a día en terreno? Nuestra premisa es clara. No hay construcción sostenible sin capital humano preparado. La sostenibilidad la hacemos las personas. Para abordar este tremendo desafío nos acompañan tres invitados con miradas muy complementarias. Está con nosotros Lucas Bracho, fundador de Reduciclo, quien aportará la experiencia directa sobre la gestión ambiental y el trabajo con equipos en obra. Él es ingeniero en construcción, ha capacitado a muchísimas personas de empresas en el contexto de los acuerdos de producción limpia en distintas regiones. Ha colaborado en la elaboración de manuales de reducción de residuos y actualmente participa como experto sectorial en Chile Valora en el desarrollo de los perfiles laborales vinculados a la construcción sostenible en el marco del proyecto Entorno Más Circular. Otro invitado también que nos acompaña es Marcos Díaz González, director del Departamento de Ciencias de la Construcción, académico e investigador en Economía Circular en Construcción de la Universidad Tecnológica Metropolitana, quien abordará el rol de la formación profesional y técnica y las competencias ambientales que necesita actualmente la industria. Por último, un gran invitado, ¿no es cierto?, que nos ha acompañado en muchas instancias, es Felipe Ocio, director de la Escuela de Economía de la Escuela de Construcción Civil de la Universidad Católica, presidente de RENADEC y experto en economía circular en construcción, quien nos ayudará a comprender
cómo la sostenibilidad y la economía circular exigen un cambio en la manera de pensar, planificar y ejecutar las obras. Muchas gracias. Es un agrado tener a estos tres invitados en esta primera conversación, en este primer capítulo. También nos gustaría mucho invitarlos a pensar sobre cómo estos temas, cómo cada uno de nosotros podemos implementar en nuestra organización. Muchas empresas tienen en su estrategia, incluso en su propósito, incorporada la sostenibilidad, pero sus iniciativas son sostenibles. Para comenzar, queremos mirar este desafío de la implementación en terreno, con los zapatos de obra bien puestos, ¿no es cierto? Para ello invitamos a Lucas. Él nos contará sobre y nos dará a conocer, ¿no es cierto? Nos compartirá cómo muchas empresas cuentan actualmente con procedimientos, incluso, es más, han ido a tener instalaciones en sus obras como puntos de segregación, pero eso no siempre significa que exista una verdadera cultura ambiental. Desde tu experiencia, Lucas, ¿qué diferencia a una obra que simplemente construye a una que realmente ha instalado una cultura ambiental? Muchas gracias, Ale. Buenos días a todos los que están presentes. Eh, ¿Se ve mi pantalla? ¿Me escucho bien? Confírmame, por favor. Sí. Bueno, me toca justamente responder a esta gran pregunta. La obra aprende, cómo formamos una cultura ambiental en la construcción, cuál es el camino más corto hacia el cumplimiento de la legislación ambiental en obra. Yo les vengo a contar cómo ha sido nuestra experiencia en terreno. Nuestra mayor fortaleza en Reduciclo es la capacitación. Hemos formado y hemos capacitado a muchos trabajadores, por lo que hoy en día traemos son antecedentes, eh, datos, también para que puedan entender cómo hoy en día se encuentran los profesionales dentro del rubro. Así que para ir respondiendo a tu pregunta, iré avanzando en mi presentación. Toda obra en particular opera directamente bajo algunos criterios de evaluación ambiental. En este caso, nosotros como Reduciclo no ha funcionado el mecanismo de escoger a 6 criterios ambientales exigibles. Esto no nació desde nosotros, sino que desde el estudio de la legislación ambiental en la construcción, desde el estudio de instrumentos reguladores como normas, decretos, leyes, y además el cumplimiento de algunos proyectos que cuentan con resolución de calificación ambiental, nos hemos dado cuenta que todo se divide en 6 criterios de evaluación ambiental. Bien, la legislación ambiental y las resoluciones de calificación ambiental de proyectos fijan compromisos específicos. Y si el equipo no los conoce, la obra no puede cumplirlos. Cuando hablo de 6 criterios me refiero en primera instancia a emisiones atmosféricas, donde hablamos de polvo, material particulado, control de movimiento de tierras, ruido y vibraciones, donde se establece bajo el marco del Decreto Supremo 38, las límites de zona, horario, mediciones en decibel, conceptos que quizás un profesional o un capataz o un jornal no los conoce. Residuos no peligrosos, como es su clasificación, la segregación, la trazabilidad y los diferentes lugares de disposición final. Los recursos hídricos y riles, que son tratamientos, decantación y descarga autorizadas, necesitas saber qué es un ril, necesitas saber dónde llevar estos riles, ¿verdad? Cómo conseguir y qué conseguir a través de los certificados y autorización sanitaria de las empresas que disponen estos residuos. También están los sustancias y residuos peligrosos que están en el marco del decreto 148, que te dice cómo acondicionar una bodega REPPEL, cómo transportarlo y manejarlo, cómo rotular sustancias peligrosas y cómo almacenar un estanque de combustible, por ejemplo. Entonces, son muchas las competencias, al igual que la biodiversidad y comunidad, en donde tenemos que saber realmente cómo se compone nuestra flora, nuestra fauna, cómo establecer protocolos de hallazgos arqueológicos y cómo tener una buena relación vecinal o cómo generar un plan de relacionamiento comunitario. O sea, son varios los conceptos que un profesional de la construcción tiene que conocer, tiene que entender y aplicarlos en terreno. Sin conocimiento no hay cumplimiento. Por eso es importante capacitar e inducir, aplicar el conocimiento, que la obra se ejecute de manera correcta en estas materias. Con esto daremos cumplimiento a la legislación ambiental y evitaremos
riesgos legales y reputacionales. Muchas obras están quedando paralizadas y están teniendo multas millonarias por el incumplimiento de la legislación ambiental. Todos en la obra protegen al mismo proyecto. La inmobiliaria, que es titular del proyecto, contrata a una constructora que es la que construye, ambos tienen que forzar y tienen que ejecutar acciones que den cumplimiento a la legislación ambiental. Muchas veces la inmobiliaria utiliza a la constructora para el cumplimiento, o al revés, la constructora se limpia las manos porque no es el titular. Pero no es así. Todos en la obra protegen el mismo proyecto, al igual que los cargos. Hoy en día los cargos, en particular, la idea es aplicar el estándar para todos. Normalmente ocurre que siempre se le carga al prevencionista de riesgo, es algo que todos conocemos. Pero el estándar aplica para todos, desde jornales, maestros, capataces, administradores de obras deben conocer la materia de gestión ambiental. Capacitar a toda la cadena protege al proyecto completo. Dicen algunos que es mucho tiempo de capacitación, pero bueno, son minutos de capacitación versus meses de paralización y multa. Una denuncia ambiental toma minutos en presentarse, un procedimiento sancionatorio puede durar meses y una mala relación con la comunidad años. Lo que la legislación ambiental exige que el equipo sepa. Estos son los principales temas que hoy en día la obra están teniendo como incumplimiento. En ruido ambiental no están conociendo los límites establecidos de acuerdo a la zona en que se encuentra su proyecto de construcción. En materia de protocolo de patrimonio arqueológico y cultural, no entienden bien los protocolos de hallazgo, cuándo detectar, paralizar la faena, aviso de la autoridad, entre otras cosas. Estos son algunos de los puntos que más incumplen y que se encuentran dentro de SNIFA, dentro de las plataformas del SEA. Sustancias y residuos peligrosos, todo en base a que contuvo sustancias peligrosas se convierten en residuos peligrosos. Seguimos, ¿verdad?, desconociendo la diferencia entre una sustancia y un residuo peligroso. Seguimos tratando los residuos peligrosos como los residuos no peligrosos. Los recursos hídricos y riles, nos falta hoy en día tener la idea de poder establecer mecanismos de contención, de tratamiento, de conocer cuáles son los certificados que se deben conocer y solicitar. Emisión y material particulado a través de la humectación, camión encarpado, mantención de maquinaria, certificados de grupo electrógenos, son totalmente conceptos que probablemente sean desconocidos para un profesional de oficina técnica, de prevención de riesgo, un jefe de terreno, ¿verdad? Todos aquellos que somos nosotros los constructores, que hoy en día tenemos que conocer esta materia, tenemos que conocer por lo menos estos protocolos o estos decretos que son base en la legislación ambiental. El conocimiento mejora de forma consistente tras capacitar. Nosotros lo hemos demostrado, hemos capacitado bastante a lo largo del país y aquí traemos 4 diagnósticos simples en donde hemos evidenciado cómo los conocimientos previos y conocimientos posteriores al curso han aumentado. El 58% de las personas que hemos capacitado a lo largo del país se familiariza con la jerarquía de gestión de residuos. Pero, ¿qué pasa con el otro 42%? Que no sabe qué significa la reutilización, el reuso, el reciclaje, la valorización energética. ¿Qué pasa? También nos hemos demostrado que a través de la capacitación de 2,5 puntos se triplica a 7,5 en identificación de tipos de residuos en obra. Lo que queremos transmitir con esto es que la capacitación es factible y funciona, y a la vez es necesaria. La capacitación funciona, pero no basta solo una vez. ¿Ya? Aquí hay diferentes resultados, por ejemplo, en materia del SEA, perdón, cuando ingresar al día o cuando ingresar una ella, solo el 42% de las respuestas son correctas. Se le evaluamos a una inmobiliaria, siendo que las inmobiliarias son las que tienen que presentar al SEIA. Cuando hablamos de confusión institucional, en una constructora desconoce totalmente cuáles son las diferentes siglas y los diferentes fiscalizadores que pueden llegar a tocar la puerta de tu obra. 12 de 18 evaluados. Errores comunes. Profundidad en RESPEL y RILES. Desconoce totalmente los conceptos. Respuestas más incorrectas, menor desarrollo en ruido y residuos no peligrosos. Cuando hablamos de clasificación de residuos no peligrosos, el 58% de respuestas son correctas. Falta afianzar inertes versus valorizables. Concepto de construcción sostenible, el 37% de respuestas correctas. Falta bajarlo en un KPI de obra, muchas veces se habla de sostenibilidad de forma más macro y no tenemos indicadores que sirvan para mejorar el desempeño de un proyecto de construcción en materia de sostenibilidad. Y fiscalización sin RCA, todos creen, y esto es un tabú, el 80% cree que un proyecto pequeño sin RCA está fuera del control ambiental. Totalmente incorrecto.
La legislación ambiental es para todo proyecto, todo establecimiento industrial. Por ende, si tú tienes RCA o no lo tienes, tienes que cumplir igual con la legislación ambiental. Instrumentos como, por ejemplo, decretos, leyes, normas, entre otros. En obra hay 5 formas de capacitar con un mismo objetivo. Normalmente la utilizamos constantemente para seguridad, a través de inducciones ambientales al momento de que un trabajador ingresa. Es el momento clave para que el trabajador sepa cuáles son las normas ambientales del proyecto desde el primer día. Una charla integral de manera mensual, repaso de los 6 criterios de evaluación ambiental a todo el equipo, a los 300 trabajadores, una charla dirigida a cuadrillas específicas para corregir desviaciones detectadas en terreno. Por ejemplo, a los jornales, por ejemplo, a la cuadrilla de eléctricos, a la cuadrilla de enfierradores, entre otros. Una evaluación posterior, ¿por qué no? Después de cada instancia de capacitación, una medición de evaluación que mide la comprensión real, verifica la efectividad de la formación y la señalética y letreros, que son otra forma de capacitar, la forma no verbal. Refuerza visualmente constante de acopios, bodegas, vías de circulación, vestidores, baños, duchas, comedores, todos aquellos lugares que hoy en día tenemos que hacer gestión ambiental, cuidar el agua, segregar residuos, mantener espacios de trabajo ordenados. Estas son 5 formas que hoy en día utilizamos el proyecto de construcción, pero lo usamos para seguridad y lo podemos usar de la misma forma para medio ambiente. Lo que todo profesional de la construcción debería saber: esto está basado dentro del perfil de cargo gestor ambiental de proyectos de Reduciclo. Nosotros contamos con gestores ambientales de proyectos y ellos conocen y tienen las competencias mínimas en este ámbito, competencias técnicas. Conocen cómo gestionar RCD, segregar, acopiar, controlar el ruido, las vibraciones, gestionar los riles y recursos hídricos, establecer mecanismos de sustancias y residuos peligrosos, acondicionar bodegas, control de emisión y material particulado, proteger la biodiversidad, crear planes de perturbación controlada, generar planes de relacionamiento comunitario, interpretación de compromisos de la RCA, cómo interpretar lo que te compromete la RCA y llevarlo a terreno, declaración en plataformas oficiales como el REPS, el SINADER, el SIDREP, la SSA, que son plataformas que hoy en día, todas estas competencias debiese saberla un profesional de la construcción que esté en oficina técnica, que esté en prevención, que se encuentre administrando, que se encuentre como jefe de terreno, capataces, algunas cosas. Y competencias conductuales que tiene que ver con la responsabilidad profesional, cumplir con plazos de declaraciones, de certificados, ética, probidad técnica, reportar sin ocultar cumplimientos, incumplimientos, eso es grave. Entonces, la ética que tiene que tener un profesional en materia de gestión ambiental es importante. La comunicación efectiva de hallazgos técnicos en terreno. Autonomía para priorizar riesgos ambientales. No dependan de los asesores. Todo profesional de la construcción tiene que tener autonomía en materia de riesgos ambientales. Trabajo coordinado con diferentes cargos, no pegarle siempre, ¿verdad?, el trabajo directamente a prevención. Todos tienen un rol, todos tienen un rol específico. Nosotros demostramos que un proyecto de construcción que asesoramos, prevención de riesgo, tiene un 20% de roles con respecto al 100% de criterios que estamos evaluando mensualmente. Criterios técnicos ante situaciones no previstas. O sea, todas estas competencias, tanto técnicas como conductuales, debiesen ser no solamente enseñadas en obra, asesoradas, fiscalizadas, auditadas, capacitadas, sino que también idealmente también los profesionales que están llegando a una obra de construcción, estudiantes que están saliendo de una escuela de construcción, debiesen por lo menos conocer conceptos. Capacitar es la mejor forma de prevenir. Por eso reduce brechas reales. El conocimiento sube la forma medible, consistente con cada instancia de capacitación. Protege a toda la cadena, mandantes y subcontratistas. Ambos comparten responsabilidades. Genera evidencia trazable. Las mismas capacitaciones te sirven para evidenciar que tú haces gestión ambiental. Charlas, inducción y evaluaciones son pruebas de cumplimiento de fiscalización. Y gracias a la capacitación es que se sostiene en el tiempo. Inducción, charlas, evaluaciones, señaléticas trabajan juntas, no una vez, sino siempre. Bien, es por eso también que quiero comentarles y aprovechar la instancia de transmitirles que hay cursos disponibles CENSE que hablan de la legislación ambiental aplicada en la construcción, más allá de cumplimiento, una oportunidad en donde se capacitan estas materias de marco regulatorio y los 6 criterios de evaluación ambiental, ¿verdad? Todo a través de la franquicia en colaboración con la Escuela Tecnológica de la Construcción. Actualmente hemos capacitado a más de 1000 profesionales a lo largo del país, hemos viajado a las diferentes regiones
las más extremas del país a capacitar a profesionales de diferentes cargos y no hemos dado cuenta de sus falencias. Es por eso que todo lo que le acabo de comentar son datos, verdad, reales, son investigaciones que hemos hecho a partir de todas estas capacitaciones que hemos dado. Bien, y los invito también a incorporar instancias de capacitación en sus proyectos de construcción, a potenciar más la capacitación de profesionales que están en escuelas de construcción a lo largo del país para poder ir creciendo en materia de gestión ambiental y hacer también que la construcción cada vez sea más sostenible, ¿verdad? Generar líderes, agentes ambientales en obra. Y justamente la presentación que yo tenía que dictar era esta, y justamente respondo a la pregunta inicial que tiene que ver con todo lo que hoy en día tenemos que aplicar en obra, las brechas que estamos teniendo en conocimiento en terreno, y logro transmitir justamente la importancia de la gestión ambiental desde el conocimiento, desde que es el camino más corto hacia el cumplimiento de la legislación ambiental. Muchas gracias y dejo de compartir. Es excelente. Les deseo mucho éxito a los siguientes expositores. Muchas gracias, Lucas. Muy interesante, ¿no es cierto? Y que ha planteado una idea muy importante, que la cultura ambiental requiere de compromiso y liderazgo, pero también de mucho conocimiento eh, de en la práctica, en el seguimiento. Todos somos responsables, vivir conscientes, ¿no es cierto?, de nuestro entorno, eh, pero también eh, estar conscientes de que existe una legislación y esa legislación es muy clara y en la medida que tengamos las herramientas, ¿no es cierto?, las capacidades para responder a esa legislación, también se va a vincular a la productividad, porque no vamos a tener esta, quizás, problemas con la comunidad que tienen las obras o multas, etcétera. Así que muy, muy interesante. La cultura que observamos en obras también está relacionada, ¿no es cierto?, con la manera como preparamos a las personas en su formación antes de que lleguen a terreno. Así que nos vamos a ir hacia el campo académico. Bienvenido, Marcos, desde el mundo académico y formativo. ¿Qué competencias ambientales debería tener actualmente un profesional y técnico de la construcción? Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir pantalla y díganme si se ve bien o no, por favor. Confirmo, Marcos, confirmo. Perfecto. Antes que todo, darle las gracias por este espacio. Para mí es un honor estar al lado de Lucas, de Felipe Ocio, de Alejandra Tapia y todo el equipo acá. Tremendos profesionales que están en la vanguardia de todo lo que tiene que ver con economía circular, todo lo que estamos viendo. Así que para mí muchas gracias por esta invitación. Eh, Me dijeron, Marco, prepara una presentación en la cual veas cómo se preparan los futuros profesionales de acuerdo a todo lo que se está viviendo, todo lo que tiene que ver con economía circular, todo lo que es con medio ambiente. Antiguamente no todo era, o sea, antiguamente no todo era cubicación para nosotros los constructores que estamos en obra. eh, Tenemos que sacar la obra adelante, tenemos que cumplir plazos, tenemos que se cumpla al pie de la letra, tenemos que ver el tema, toda la construcción dura. Y eso en el último tiempo ya no es tan así. Hay que ver otros nichos, hay que ver otras situaciones. Ahora hablaba recién, Luca, el tema de lo que es normativa, la normativa ambiental, la normativa de calidad. Todo esto está dentro de un marco gigantesco que cada vez se está agrandando y todos los que pertenecemos al mundo de la construcción tenemos que estar bajo ese marco. Me comenta, bueno, cuál es la presentación como tal, qué es lo que se está haciendo en la academia. La academia, y para tranquilidad, que ha costado, pero estamos todos alineados en la academia, todos vamos en esa misma línea. Estamos tocando varios puntos. Hace poquito nos reunimos en la casa de Felipe, en la Universidad Católica, también en mi casa en LUTEM. Tuvimos todos los directores de escuela de construcción viendo este tema y nos dimos cuenta hace mucho tiempo ya que estamos todos alineados en el tema de todo el tema de la economía circular, el tema del medio ambiente, todo lo que tiene que ver con todo lo que es normativa y todo lo que tiene que ver con los estudiantes.
Entonces, para tranquilidad de los presentes, se está trabajando en ese tema muy bien. Tenemos aquí en Chile acuérdense, dentro del rubro de la construcción, somos uno de los privilegiados dentro de construir como tal, ¿cierto? Aquí a nivel sudamericano, el tema de los sismos. Entonces, bien, estamos trabajando en esa parte bien alineado. Yo lo que les voy a mostrar acá es la experiencia que nosotros tenemos como TEM, que al parecer, según lo que conversamos en esa reunión, estamos todos en la misma, pero como académico de mi universidad, les voy a mostrar esta experiencia, cómo nos ha ido a nosotros y que tiene que ver con todo el tema de sustentabilidad y lo que es medio ambiente. Yo lo dividí en 4 partes, que tiene que ver la primera. Todo esto va en los primeros años. El truco es ir a los primeros semestres. Nosotros aquí en la universidad, otros lo cambian de nombre, pero está dentro del foco, es apuntar en el primer semestre. Hay un ramo que la mayoría tiene que se llama Introducción a la Ingeniería en Construcción, o Introducción a la Construcción o Fundamento a la Construcción, que ahí es donde tenemos que mostrar qué es lo que ocurre en el mundo laboral. Aquí es donde son una esponjita los futuros profesionales, vienen saliendo de cuarto medio y cualquier cosa una semillita que le implante, ¡pum! Eso va creciendo a través de los años de carrera, ¿cierto? Y eso ya es un buen pie para cuando sean profesionales. Y eso depende de cada escuela, cada escuela cada casa de estudio que quiera hacer que lo quiera ver de esta manera. En la primera tenemos la visita a terreno, la cual lo ideal es ya a terreno en la primera, el primer ramo, ¿cierto? Segundo, acercarlo con las empresas. Tercero, perdón, aquí tenemos una actividad muy entretenida que se llama ceremonia de premiación a las mejores memorias de título, que traemos empresas y empiezan a premiar a las mejores notas como tal. Acercamiento al mundo de la investigación y habilidades blandas que tiene que tener en cada estudiante. O sea, lo ideal, reitero, la mayoría de todas estas actividades nosotros las implementamos en el primer semestre para estos efectos. Algo que se ha hecho en las diferentes casas de construcción, casas de estudio, es llevarlo ya a terreno. El primer semestre ahí va el enganche. ¿En qué sentido? Los titulados, o sea, los futuros profesionales, saliendo recién de cuarto medio, ya se ven como titulados, ya se ven como constructores, ya se ven como profesionales. Eso es una gran motivación para estos efectos, empezar a mostrarles desde de la primera clase dónde pueden llegar, dónde se van a desenvolver. Viven de inmediato la profesión. ¿En qué consiste esto? O sea, ya el hecho de colocarse, si se fijan aquí en las imágenes, ya andan con el casco blanco, con los bototos, ya ven obras, ya empiezan a ver la obra como tal, empiezan a ver ya todo lo que en este caso habló Lucas, todo lo que es normativa bien de in situ, todo lo que se elimina en este caso es la profesión. Eso, un punto a favor, reitero, una semillita, ¿cierto? Que eso se va agrandando a través de los años de estudio. Y eso ya al momento de salir de la universidad, al empezar a trabajar, ya las empresas ya lo toman con algo ya que viene ya algo creciendo, una plantita, ¿cierto? Que ya empieza en este caso a crecer. Nosotros hemos tenido la suerte de ir a varias obras en el primer semestre y créanme que después en el transcurso de los diferentes ramos, eso ya empiezan a tomar conciencia, a conciencia de todo lo que se explicó anteriormente. En la segunda parte, vemos que el estudiante, estamos hablando de primer año y en algunos años que están más adelante, es acercarlo al mundo empresarial. Nosotros aquí tenemos una actividad que tenemos las diferentes empresas, a las mejores memoras de título, le entregan algún premio, algún galvano, algún curso, y son varios incentivos que los chiquillos ya desde primer año y mediados en este caso de la carrera, saben que van a tener un reconocimiento con algún trabajo bueno. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Ven que a las mejores notas le entregan un estímulo, nosotros lo llevamos haciendo ya hace casi 6 años, y créanme que también es una gran forma de incentivar al estudiante. Reitero, todo esto va en incentivo desde el primer semestre. ¿Qué tienen los colegas, futuros colegas? Roce social y personalidad. Eso que tienen que tener, acuérdense que van a liderar grupos, ¿cierto? Entonces los estudiantes ya tienen que tener con esto un acercamiento
el mundo empresarial. Han venido varias empresas, ¿cierto? Motivan a los colegas, a los chiquillos, les digo chiquillos cariño, los motivan desde el primer semestre que los enviamos a estar presentes dentro de estas premiaciones y vienen los que están egresados ya, están ya premiados por esta empresa. El tercer mundo, la tercera parte, es respecto a acercar a los diferentes, a los estudiantes con el mundo de la investigación. Tuvimos hace poquito aquí en la universidad, y esto lo hacen toda la universidad, pero estoy mostrando aquí lo que hacemos nosotros acá, seminarios semestrales, en los cuales los chiquillos de primer año, van a acercarse a los expositores. Tuvimos dos en mayo, tuvimos dos seminarios bien grandes acá, trajimos a todo el mundo de vialidad aquí en la facultad nuestra. Vino gente del Comité de Asfalto, Bitumix, SACIR, de los ministerios correspondientes. También viene un investigador de la Universidad Católica, viendo todo el mundo de todo lo que es sustentabilidad en materiales de todo el tema vial, hormigón y asfalto. Entonces, en el primer semestre, si nosotros lo llevamos a terreno, si nosotros lo acercamos al mundo empresarial, imagínense ver una exposición dentro, que estén expertos, y más si son de la misma casa. Tuvimos la suerte de tener a varios, a, a, a varios expertos, voy a poner con el puntero láser, a varios expertos que tuvimos, que fueron profesores acá y ex alumnos, mostrando todo lo que han hecho en esta vía profesional. En los 2 días el auditorio estuvo llenísimo, vinieron de otras universidades que también mostraron, vinieron a hacer a presenciar. Todas estas empresas están alineadas también con el mundo sustentable, con el mundo del medio ambiente. Entonces los mismos chiquillos, un enganche pero gigantesco, pero monstruoso. Tuvimos también la visita de la segundo seminario, que tuvo todo que tener el ver por norma, todo lo que es la normativa. Hicimos un seminario de actualización de la normativa chilena técnica, vino la mayoría del Instituto de la Construcción, del Comité de Normas, junto al INN y en este caso el Colegio de Constructores. Mostraron toda una mañana todo lo que es normativa correspondiente. Apareció también el tema de reglamentación térmica, pero que ahora podríamos hacer, se me ocurrió, gracias Lucas por abrirme el camino. El otro año a lo mejor tenemos un seminario que tenga que ver con todo lo que es normativa ambiental, que eso es lo que se viene. Pero aquí también los chiquillos dicen roce social y personalidad. Esto, créanme, que la afecta para bien. Llevamos, reitero, a casi 5 años haciendo este tema aquí dentro de la universidad, y esto es transversal. Primer semestre en la parte de las clases del medio, ¿cierto? Que están en la columna vertebral de la carrera, y los que están en este caso saliendo. Entonces, eso es una fuente de incentivo para los estudiantes. Y la cuarta forma que nosotros, que formamos a los futuros ingenieros constructores o constructores civiles que van a estar en obra, tiene que ver con la habilidad blanda. Acá nosotros los hacemos investigar y les damos un ambiente de examen de grado. Tienen que investigar un tema en el transcurso del curso, o aquí tenemos 3 evaluaciones, 2 pruebas, entre comillas, escritas, no sé cómo la llamarán en otra universidad. Y en la otra nota tienen que hacer un tema de investigación y les damos ambiente de examen de grado. Créanme que esa también, ¿por qué? Porque los futuros constructores civiles, ingenieros constructores de nuestras casas de estudio van a tener que liderar, van a tener que mandar gente, organizar. De ahí viene todo el tema que hablaba, que nos dejó al tanto Lucas, todo el tema ambiental, todo el tema sustentabilidad, que lo van a tener que tener dentro. Aquí se está adquiriendo los profesionales desde el primer semestre por todos los años de carrera, ¿cierto? Van a tener que tener esta formación. El ambiente de liderar grupo, ambiente de examen de grado y también experiencia con titulado. ¿Qué pasa? Que en los ramos de primer semestre traemos a titulados que se han titulado, no sé, por 3 años atrás, 4 años atrás, cerquita, y les van dando su experiencia, les van diciendo, mira, nosotros me ocurrió esto, nosotros pasamos por la misma, estuvimos sentados ahí mismo, en donde están sentados ustedes, y les muestran la experiencia que han tenido y lo que han hecho, y las dificultades que tuvieron en su primer trabajo.
Y créanme que también es una gran forma de incentivar, de decirle, ¿sabes qué? Tu forma lo que se viene acá a usted es lo que nosotros ya pasamos y a ustedes le estamos dando esa, mm, esa experiencia. Entonces, como conclusión, como conclusión, les di un barniz de cómo se preparan en este caso los futuros profesionales. El primer semestre es una tierra fértil, uno le implanta una semillita y créeme que esto empieza a crecer. Esto empieza a crecer. Si yo esto lo extrapolo a las empresas que están aquí en este caso, que están presentes, ¿qué les diría yo? Hay una forma que se llama una modalidad que se llama trainee, hacerlo en todas la empresa correspondiente y hacer eso mismo. Y empezar a decirles, mira, esto tienes que saber, esta normativa, así funciona, esto es lo que está ahí, vas a tener gente a cargo, la gente a cargo tú tienes que capacitarlo, no es necesariamente hacer una capacitación, sentarlo todos juntos entre una sala, no, sino con el mismo dialecto, con el mismo jefe de obra, el mismo jefe de terreno. Tiene que tener, ellos van a ser jefe de terreno, jefe de obra, y ellos de alguna forma, en el dialecto diario, en el, en dar las instrucciones correspondientes diarias, ahí tiene que ir la habilidad del profesional que administra, que lidera ese mensaje, el mensaje del sustentable, el mensaje de cumplir la normativa correspondiente, el mensaje del tema ambiental, el mensaje de cuidar en este caso a los trabajadores. ¿Cómo puedo juntar esta experiencia de la formación de la academia? La primera, la clave, es motivarlos desde el primer semestre, en el ramo de introducción a la construcción, el ramo fundamento de la construcción, el primer ramo de la carrera. Y esto para todas las obras de construcción, de ingeniería civil o de arquitectura. Como las visitas a terreno. En visita a terreno en el primer semestre, créanme, que la mayoría de las escuelas de construcción, en la reunión que tuvimos, la mayoría lo hace y vienen con ese bichito y empieza a buscar el estudiante, y créanme que es una gran motivación. Y ahí, desde el primer semestre, si lo ven in situ, yo creo que algo que les va a perdurar y eso les va a ser más fácil en el transcurso de la carrera para tener estos conceptos. Al estar motivados, absorben de manera fluida todo tipo de información. Ustedes les pueden enseñar a los estudiantes hasta la teoría atómica y lo van a entender. ¿Por qué? Porque van a estar motivados, van a ver en el terreno mismo. Hemos tenido aquí en la misma universidad, se colocan cascos, andan con bototos, suben a redes sociales, se creen el cuento, como les digo yo, y créanme que eso es una motivación gigantesca. Acercar a los estudiantes a las empresas, eso también es una gran actividad. Si veo que las empresas funcionan de cierta manera, con cierto estatus, con cierta reglamentación, con cierto nivel de compromiso ambiental, el estudiante va a aceptar y lo va a tener dentro de su disco duro. Acercar a los estudiantes a las empresas, de esta manera adquieren roce social y experiencia profesional al compartir con profesionales. Yo creo que desde ahí ese choque de situaciones de estudiante a profesional, créanme que no ha hecho nos ha traído muy buenos dividendos, no ha hecho súper bien. Y créanme también exponer frente a sus compañeros. ¿Por qué? Porque acuérdense que muchos de los profesionales que tenemos aquí dentro de la escuela de construcción van a liderar, van a ser administradores de obras, van a ser jefes de terreno y van a tener que tener ese debate, van a tener que una actividad multidisciplinaria con arquitectos, con geomensores, con ingenieros de la especialidad. Entonces, desde aquí, yo creo que bueno, después le toca a Felipe, yo creo que va a compartir este comentario, cómo estamos trabajando, y yo creo que si me preguntan cuál es cómo se vienen las nuevas generaciones, yo creo que esta es una forma de demostrar lo que se viene para este caso para futuro. Me dijeron que tuviera 12 minutos, creo que cumplí, o me pasé en algunos, estuvo cerca, pero esa fue mi presentación. Traté de hacerla lo más didáctica posible. Uno es profe, entonces trata de que todos mantener la atención y yo creo que ojalá que les haya gustado. Eso, mi estimado, muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Bueno, nos quedamos con que la formación, ¿no es cierto?, no solo tiene que ser ambiental, sino que también integral. Y ahí es donde las personas son lo más importante, ¿no es cierto?,
para hacer la bajada de la sostenibilidad, que no debería ser, debería una especialización como solo para algunos, sino que tiene que ser transversal en la carrera. Vimos que hay bastante motivación por parte de los estudiantes, así que eso nos deja muy, muy contentos a todos. Debe ser una competencia transversal como para quienes toman también las decisiones de la industria y participan en los procesos de construcción. Bueno, eh, vamos a ver también entonces cómo también el formar capacidades ambientales y para que los aprendizajes se sostengan en el tiempo, también se necesita una cultura organizacional que favorezca este cambio. La transición hacia una construcción más circular no depende únicamente de nuevas tecnologías, materiales y procedimientos. Depende también de los liderazgos, de la colaboración entre los equipos y de la capacidad de las organizaciones para aprender, ¿no es cierto?, o impulsar estos cambios. Bienvenido, Felipe. Desde tu experiencia, ¿qué tipo de liderazgo y cultura organizacional necesita hoy día la construcción para avanzar efectivamente hacia modelos más circulares y sostenibles? Muchas gracias a Alejandra, muchas gracias a todos los que están hoy día presentes, muchas gracias por la invitación. Somos 50 personas las que estamos conversando hoy día de este tema, así que me parece súper interesante que nos juntemos a tener esta conversación, así que le agradezco la oportunidad. Y quisiera comenzar contándoles un caso real. Hay una empresa amiga de viviendas en extensión que se comenzaron a preocupar de la gestión de residuos de construcción y demolición. Y decidieron que iban a valorizar todo lo que estuviese en sus manos valorizar. Y por lo tanto comenzaron un proceso de segregación súper intensivo. Durante 6 meses estuvieron segregando todo tipo de residuos. Como tenían el espacio, lo podían hacer. Sin embargo, posteriormente, a los 6 meses, se chocaron con la realidad. Porque cuando fueron a valorizarlos, se dieron cuenta de que no podían valorizar todo. Porque en Chile no podemos valorizar todos los residuos en todos los lugares del mismo modo. Y gran parte de lo que habían segregado tuvo que ser dispuesto en una batea todo junto y enviarlo a un sitio de disposición final. Aquí no chocó, no falló el proceso de segregación. De hecho, no fallaron los trabajadores que hicieron su trabajo súper bien. Falló cómo se diseñó este proceso. Y lo triste es que cuando se dieron cuenta de este error, quisieron revertirlo. Decían, ok, vamos a segregar solo lo que es efectivamente valorizable dada la región en la que estamos, la comuna en la que estamos y los tipos de residuos que generamos. Sin embargo, esta falla había costado algo mucho más valioso que los materiales que estaban considerando como residuos y que son recursos. Lo que se perdió fue la confianza de los trabajadores. Y aquí los trabajadores ya no quisieron seguir colocando todo su esfuerzo para algo que temían de que se perdiera nuevamente. Así que, y en este tiempo que llevo cruzando la frontera entre la formación académica y acompañar a empresas del sector hacia su transición a economía circular, me he dado cuenta de que es un caso que se repite fuertemente. Y quisiera plantearles mi propuesta de tesis, a ver si ustedes están de acuerdo, aquí las 50 personas que estamos conversando. Yo creo firmemente que la transición hacia una construcción circular no es solo un problema científico-tecnológico, no se trata de procesos o de materiales nuevos. Eso relativamente ya lo tenemos soslayado, pero se trata más bien de personas, de cómo trabajamos juntos y sobre todo del liderazgo que hace que este tipo de iniciativas sobrevivan más allá del primer semestre, más allá de la buena intención inicial que a veces este tipo de temáticas surge. Entonces, para profundizar en esta tesis y en esta idea, permítanme unos segundos para recordar algo que yo sé que todos nosotros los que estamos acá sabemos muy bien, pero
¿qué es lo que entendemos por una construcción circular? ¿No es cierto? Hay cierto consenso en que nuestra industria es particularmente lineal. Nosotros extraemos recursos, construimos, utilizamos y posteriormente enviamos a un sitio de disposición final todos los residuos que generan esa demolición. Y durante todo ese ciclo se van generando una serie de residuos que hoy por hoy representan el 35% de los residuos sólidos de nuestro país. Son 7,2 millones de toneladas de residuos que se van año a año a la tierra. Y la economía circular aplicada a la industria de la construcción busca dar vuelta a esa lógica, dejar de generar tantos residuos, lo que tendría como fortaleza que no sería necesario extraer tanto. Pero no se trata de seguir construyendo igual, se trata de construir con menos, se trata de construir de un modo distinto en donde diseñamos para que sean adaptables, modificables, reparables, deconstruibles nuestras infraestructuras, gestionado en obra de un modo circular que nos permita a la larga hacer minería urbana y extraer de la infraestructura los recursos necesarios para las nuevas construcciones. Y todo esto apalancado de modelos de negocio distintos a los que nos tiene acostumbrada nuestra industria. Esto en obra, como para focalizarlo un poco a la charla del día de hoy, se ve con una construcción en capas, con conexiones más bien mecánicas que químicas, con una adecuada segregación de residuos de construcción y demolición que se puedan valorizar y con ese pensamiento sistémico de que estamos contribuyendo en una gran cadena de valor. Lo que nosotros ya hemos visto en nuestra industria, Reduciclo y otros amigos han mostrado es que esto se puede realizar. Como decía Lucas, las capacitaciones contribuyen a que esto sea realizable. Em, y es económicamente rentable, genera construcciones más seguras y una serie de externalidades positivas que Lucas nos mencionó en la primera charla. Sin embargo, creo que hemos reflexionado poco y hemos conversado poco sobre otra pregunta, que es ¿qué tipo de liderazgo hace que esto se sostenga después del primer entusiasmo? Y si yo tuviera que como responder eso en pocas palabras, creo que necesitamos dejar de operar solo por los plazos y costos. Yo creo que Lucas también lo mencionó. Empezar a incluir otros KPI en nuestro rubro, que tenemos estos dos grandes dictadores de la construcción, que es el costo y el plazo, y a empezar a habilitar decisiones distribuidas y que todos los actores de nuestro proyecto permitan ir tomando decisiones en pro de una sostenibilidad. Y eso se traduce a la larga en ser capaces de utilizar lo medioambiental como un lenguaje de obra, en donde no solo hablamos de residuos, hablamos de eficiencia, hablamos de productividad, hablamos de las pérdidas de los análisis de precios unitarios y llevarlo a un lenguaje en que comienza a ser mucho más accesible y entendible, porque a la larga los KPIs con los que se mide nuestra industria son otros. Y por lo tanto esa traducción creo que es relevante. Y creo que ese liderazgo, ustedes podrán opinarme después, tiene que estar presente en terreno. La circularidad, la sostenibilidad no se puede imponer desde una oficina, sino queda profundamente separada de la realidad y necesitamos empezar a conectar a las personas correctas y comenzar a incluir a los distintos actores, al bodeguero, a la oficina técnica, en la toma de decisiones con KPI medioambientales. De lo contrario, esto sigue siendo una imposición que no va a llegar a buen puerto más allá de un trimestre, que es lo que yo creo que no está pasando en muchos de los casos que me toca ver constantemente. ¿Por qué estas buenas ideas, por qué estas innovaciones no se consolidan en el tiempo? Aquí esbozo cuatro ideas que me gustaría contrastar con ustedes también. La primera es que tendemos a verlo como un piloto, como una actividad extra y única, y por lo tanto queda encapsulada en la experiencia. Posterior a ella podemos seguir o no, pero no hay una consideración a lo largo de lo que va a ser el desarrollo de nuestra organización. Creo que tampoco nadie es el dueño del proceso después del lanzamiento, no se institucionaliza y lo que es peor, compite con otras métricas que sí se miden, como el plazo, el costo. Si finalmente en la reunión de obra, en el directorio de la gerencia, no nos preocupamos de decir, ok, ¿cómo nos está yendo con los residuos? ¿Cómo nos está yendo
con los procesos constructivos, si son lo suficientemente eficientes o no, esto se pierde y no se vuelve una rutina, se vuelve un caso profundamente aislado que no lleva a ninguna parte. Los casos exitosos que me ha tocado ver, tanto en la literatura científica como lo que ya está pasando en empresas en Chile, tiene que ver con promover una cultura donde los equipos se atrevan a proponer, a probar, a aprender y a equivocarse. Y aquí quisiera proponer un término que quizás es un poco ajeno para nosotros, pero una seguridad psicológica, una seguridad que podemos equivocarnos en estos aspectos. Podemos intentar algo en circuitos cortos de prueba. Podemos tratar de segregar un par de materiales y ver cómo nos va un par de meses y no hacer toda la obra para después darnos cuenta de que no era viable y hacer visibles los reconocimientos independientes de que el resultado no sea exitoso. Nuestra industria le cuesta entender esta lógica de que debemos probar, porque claro, construimos un inmueble que va a quedar eternamente y no tenemos mucho margen, pero sí podemos hacer circuitos cortos y sí hay empresas que lo están haciendo. Y creo que en estos temas tenemos que incluir a los trabajadores también como fuentes de ideas. Ellos son los que están en terreno, ellos son los que ven profundamente más potencial y cuando Reduciclo viene y capacita. Esas personas ahora con esa conciencia nos pueden aportar una gran cantidad de ideas y de formas de abordar la circularidad mucho más allá de la teoría y del paper. Entonces, creo que ahí hay un potencial enorme. Ahora, el rol de la colaboración es vital en la economía circular. Ustedes saben que uno de los principios de la economía circular tiene que ver con que es sistémica. Nadie puede ser circular solo, aislado. Esto requiere la relación entre todos y se necesita conformar una cultura de trabajo en donde nos relacionamos entre el mandante, la constructora, los proveedores, los equipos de obra, todos con un objetivo común. Aquí creo que los contratos colaborativos tienen un enorme potencial, pero sin embargo también pueden haber otras sutilezas más simples quizás de ejecutar. Pero esa coordinación temprana entre los distintos actores, contratos e incentivos adecuados que premien mucho más allá que simplemente el costo y el plazo, contribuyen a una cultura pro sostenibilidad, pro circularidad. Ahora, algo que me ha tocado de ver y que también lo puedo ejemplificar con un caso real, tiende a pasar que empresas se motivan con este tipo de iniciativas y contratan a un asesor externo, un gurú de la sostenibilidad, que viene e interviene en nuestra obra y durante el periodo en que ese asesor está... La verdad es que las cosas marchan estupendamente. Comienzan a mejorar los indicadores, la sostenibilidad de la obra se ve más limpia, hay menos accidentes, el impacto positivo de ese asesor es notable. Sin embargo, termina el contrato de ese asesor y la obra vuelve a cero, la empresa vuelve a cero o también puede ser incluso a nivel interno. Tenemos a este Quijote en esta obra que es la persona que contra viento y marea promueve la sostenibilidad y mientras esa persona esté en nuestra organización, esto va avanzando. Pero depende fuertemente de una persona. Y yo aquí les propongo un concepto un poco de las islas que nos pasa también en el servicio público, que tenemos estas islas de sostenibilidad que si no están, no queda en la cultura organizacional, porque nunca fue parte de ella, sino que fue una isla alejada de este continente. ¿Cómo podemos entonces conectar esta isla con el continente? Que esa es como la pregunta que me interesa. Yo creo que es integrar los criterios circulares en los procesos que ya existen, en las compras, en el diseño, en el control de obra, en vez de dejarlos aislados, sino que sean parte de los distintos procesos y que las métricas de circularidad que tienen que estar en los mismos reportes de los otros KPI. Varios de ustedes quizás a partir de estas charlas podrían estar pensando en ver. Entonces, ¿cómo debiesen partir? Yo creo que lo primero es medir, que sin datos hoy no se puede avanzar. Creo que tienen que mirar el ciclo completo, ver más allá de su labor, pero sobre todo conversar entre las áreas, ver cómo incluimos esto en todas áreas para no convertir esto en una isla que simplemente va a tener buenos resultados mientras
esa isla exista, ya sea un asesor o un Quijote o Quijota que está remando contra viento y marea para lograrlo. Así que si yo tuviera que tomar acciones tipo recomendaciones ya, lo primero es que abran el espacio de conversación. Creo que en Reduciclo tienen un gran aliado para facilitar esas conversaciones, pero por sobre todo avancen más allá del primer trimestre. La economía circular no se va a instalar con un manual, no se va a instalar con una tecnología que vayan a comprar, se va a instalar cuando el liderazgo se construya una cultura donde permita probar, colaborar, aprender, y que esto es parte del trabajo que involucra a todos los actores. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros en la Escuela de Construcción Civil de la Católica, formar a estudiantes que permitan tener esa visión, que les permita a ustedes también contribuir a ese desarrollo. Así que si tienen algunas dudas de cómo avanzar, por favor siéntanse con la libertad de escribirme, contactarme cuando ustedes estimen necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Sin duda muy interesante todas las reflexiones. La economía circular no solo es una estrategia técnica, ¿no es cierto? Involucra la transformación cultural que necesita liderazgo, colaboración, aprendizaje y sobre todo capacidad para cambiar nuestros hábitos. También reflexionar sobre cómo se instalan las capacidades y ahí Reduciclo, ¿no es cierto? Un desafío que quizás ya lo han visibilizado, lo han visualizado, pero cómo se dejan instaladas estas capacidades y muy interesante también respecto a los Quijotes y Quijotas, cómo en este sentido la sostenibilidad, que lo escuchamos habitualmente, tiene que ser parte de la estrategia de la empresa, pero es mucho más allá, ¿no es cierto? Es la implementación y también mencionando a Marcos, visto desde una forma integral de las personas, ¿no es cierto? También para que una buena solución se mantenga en el tiempo, esta debe ser abordar la organización completa, estar preparada para adoptarla y convertirla en su forma de trabajar. Bueno, nos queda ya muy pocos minutos. Si bien Felipe nos adelantó ahí como en relación a las recomendaciones, eh, pregunta, ¿con qué se tiene que ir nuestros participantes? ¿Con qué ideas tienen que ir, sobre todo para implementar en sus empresas? Porque todo esto hemos escuchado muchas cosas, ha sido muy rica la conversación, pero ¿cuál es la recomendación? Yo me devuelvo o me pongo a hacer, ¿no es cierto?, mis cosas, tengo que planificar, etcétera. ¿Con qué comienzo? ¿Con qué comienzo a formar, ¿no es cierto?, a impulsar, a promover la cultura ambiental, o llamémosle incluso cultura integral ambiental en nuestros equipos? Ahí voy a seguir el orden de las presentaciones. Lucas, si nos puedes contar. Bien, gracias, Ale. Quiero profundizar directamente con la experiencia que tenemos en terreno y la experiencia que hemos tenido con profesionales de la construcción. Creo que lo que más tenemos que reforzar y el desafío principal es el liderazgo. Liderazgo ambiental. Em, la cultura ambiental no se instala con una charla específica. Se instala realmente cuando un líder de la obra está todos los días y exige a que, al igual que el plazo o la seguridad, se haga con la gestión ambiental. El día que realmente la gestión ambiental se hable en una reunión de obra con el mismo peso que un atraso o un accidente, ahí recién tenemos la cultura. Eso en primera instancia. Entonces, en la postura de liderazgo, creo que es súper importante que el administrador de obra no deje para después, tome la atención de ciertas anomalías que se están generando en terreno, le tome el peso, porque así, si el administrador de obra le toma el peso, créanme que posteriormente se refleja directamente en sus profesionales de construcción. Por otro lado, es importante también entender que
Las charlas normalmente no sirve una charla de una hora o una vez y ya. La rotación y los subcontratos van cambiando todos los días. Entonces, este modelo está condenado a fracasar antes de empezar. El trabajador se capacita en enero y en marzo puede que ya no esté y al llegar a marzo, el que llegó en marzo nunca le tocó la charla. Entonces nos sirve como poder, hoy contraté una capacitación medioambiental, ¿verdad? Para todos mis profesionales. Sí, puede ayudar, pero necesitamos que esto se inserte en terreno. Entonces, en primera instancia, lo más importante, que no se sienta como una carga, sino que compita con el tiempo de obra. La idea es que monte una instancia que ya existe, que se utilice la misma reunión donde se habla de seguridad y de avance para estos temas, que en la subcontratación o en la integración de nuevos trabajadores de una se diga cuáles son las reglas del juego, cuáles son las reglas de mi obra y qué gestión ambiental tienen que ejecutar en terreno. Entonces, para mí creo que esa es la forma más adecuada, ¿verdad? Y el desafío más importante, que es generar el liderazgo ambiental, llamémosle así, e insertar un programa de capacitación ambiental, al igual que como se inserta un programa de seguridad y de avance del proyecto. Ale, esa es mi respuesta. Buenísimo, muy, muy interesante. Marcos, cuéntanos, ¿cuál es tu visión? Mira, complementando lo que dice Luca, reitero, no es necesariamente que uno le haga una charla de capacitación a los trabajadores, no es una, sino, no es juntarlo todo un tema específico, ni pasar lista y que quede de registro de que se le hizo esa capacitación a los trabajadores, no, no, en el papel se ve muy bueno, muy bonito, pero yo creo que en la conversación diaria uno, el profesional, el indicado, de pasar ese mismo concepto a los mandos más bajos, en una conversación, en un café, que tiene que ser parte de la vida diaria, tiene que ser parte de la esencia del profesional. Eh, Hemos visto varias comentarios, lo que puso Felipe espectacular, lo que también tú, Luca, espectacular, pero podemos tener muchas buenas intenciones, podemos preparar indicadores, podemos preparar capacitaciones, pero eso tiene que estar una forma fluida, una forma que está dentro de nuestra manera de ser. Yo creo que de ahí viene el truco de que todo el mundo de la construcción está arriba de este tema. Eso te puedo complementar, Alejandra. Muchas gracias, Marcos. Felipe, tu posición. Sí, yo quizás lo veo un poco distinto o más bien complementario. Yo sueño con una industria en donde esta Quijota y Quijote dejan de ser el único en obra que está todos los días machacando y comienza a ser parte cotidiana de los distintos roles que están en la obra, que están en la organización, que están en la empresa, y por lo tanto, mi propuesta es que sea una distribución de las responsabilidades ambientales más que seguir como funcionando en esta isla que les menciono. Creo que con eso vamos a garantizar que esto perdure en el tiempo, más allá de la persona, que es lo que tenemos que lograr. Eso. Muy, muy interesante, complementario, ¿no es cierto?, estas distintas visiones y sin duda hay un concepto que en la construcción no se ha acuñado y quizás en Chile tampoco es tan conocido, pero cuando partimos con la hoja de ruta y tuvimos el apoyo, ¿no es cierto?, de poder conversar de la experiencia francesa, a mí me llamó mucho la atención que antes de hablar de los residuos conversamos justamente esto, la gestión del cambio. Y la gestión del cambio es un proceso que se planifica, tiene distintas etapas, ¿no es cierto? Al igual que cualquier proyecto, tiene indicadores, seguimiento, etcétera, y tal vez en eso son los temas que hoy día tenemos que abordar, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias. Hoy confirmamos entonces que la sostenibilidad no depende principalmente de los materiales, de las tecnologías, de las técnicas, sino que depende de las personas que estén preparadas
liderazgos coherentes y prácticas capaces de mantenerse en el tiempo. La obra aprende cuando la sostenibilidad se explica, se practica, se mide y se convierte en parte de una cultura cotidiana. Antes de despedirnos, les contamos que hay 2 códigos de barra, o sea, código QR, perdón, no sé si están por ahí en pantalla, no, ahí están. El primero, van a poder tener acceso a distintos documentos en que han participado algunos de los expositores, bueno, Reuciclo, hay varias guías, investigaciones de la Cámara, aportes, proyectos que impulsó Construye 2025, el MOP, etcétera. Y vamos a seguir profundizando, ¿no es cierto?, en la gestión, en la formación de competencia de la obra mediante estas herramientas. También el segundo QR los va a llevar a un formulario donde pueden dejar preguntas más específicas a nuestros expositores, ¿ya? Para poder contactarlos en los siguientes días. Y me llega un aviso de última hora, invitarlos a participar, obviamente, en los siguientes capítulos de Construir o Destruir, y en un webinar que se va a llevar a cabo mañana 12 de agosto a las 11 horas, de la Red de Economía Circular en Construcción. Este webinar se llama Instrumentos de Financiamiento para Plantas de Reciclaje de RCD, y será un espacio técnico de alto valor donde van a conocer herramientas reales de financiamiento para impulsar la infraestructura, ¿ya? Así como decía Felipe, la obra reunió los distintos residuos, pero no había dónde valorizarlos. Ahí estamos trabajando también en ese camino, mediante la red, de cómo promover infraestructura, maquinarias, equipamientos para la valorización, pero también, obviamente, esto tiene que ser sostenible en el tiempo y se tiene que financiar. Por tanto, este webinar nos va a contar de distintos programas de financiamiento vinculados a Corfo, a Créditos Verdes, al BCI, a ESG, ¿no es cierto?, y modelos de inversión con un importante impacto positivo en el medio ambiente. En cuanto a nuestros próximos capítulos, el siguiente tiene que ver con una industria en busca de la sostenibilidad que se realizará en septiembre, octubre y noviembre, ¿ya? El 10 de septiembre tendremos el capítulo 2 de la obra Recicla, en que vamos a tener también grandes invitados. Así que muchísimas gracias, y ahí tienen el último código, ¿no es cierto?, que es para inscribirse desde ya. Así que agradecer a nuestros invitados, y nos vamos muy contentos porque les cuento que llegamos a los 56 participantes y la mayoría, el 90 y tanto %, hoy día ahora tenemos en este minuto 48, que se han mantenido durante todo el webinar. Así que muchas gracias también a todos los asistentes y su interés por esta actividad. Gracias.